Si Jesús no fue crucificado, ¿qué pasó ahí? Hubo, un reemplazo físico. Alá, en esa confusión mediante la cual Judas lo entregaba a los soldados, ni los mismos soldados conocían a Jesús. Se llevaron a otro idéntico a él, porque Alá es poderoso, y él determinó que no fuera Jesús al que llevaron a la crucifixión. Por eso el Corán lo menciona en la Sura 4, y nos dice que otro fue en su lugar y fue crucificado. Esto es muy importante porque, por consiguiente, la historia que sacan después de que lo meten a una tumba y que luego se corre la piedra y que fueron a buscarlo y la tumba estaba vacía, nosotros sabemos que por el Corán esto no es la verdad. Finalmente, tenemos también que decir en otra de los suras, en la Sura 2, y de todos los mensajeros preferimos a unos sobre otros. Entre ellos hay a quien Alá habló directamente, caso de Moisés. Recordemos que cuando Moisés fue a la montaña que recibió los mandamientos de la ley de Dios, Alá le habló directamente. Y otros a quienes elevó en grados. Y concedimos a Jesús, hijo de María, las pruebas evidentes y lo fortalecimos con el Espíritu Santo, el ángel Gabriel. Y si Alá no hubiera querido, no hubiesen combatido entre ellos después de habérseles presentado los profetas y sus evidencias, pero discreparon y hubo entre ellos quienes creyeron y quienes no. Y si Alá hubiera querido, no se habrían matado los unos a los otros, pero Alá hace lo que le place. Esto está en la Sura 2, en la ley 253. Finalmente podemos decir, encontrarás que los peores enemigos de los creyentes son los judíos y los idólatras. Y los más allegados a ellos, en afecto, son quienes dicen, somos cristianos. Nosotros tenemos que ampliar un poco este concepto sobre la divinidad de Jesús y también decimos, en ninguna parte del Sagrado Libro del Corán se dice que hay que adorar a María. María no es objeto de adoración. Ninguno de los profetas es objeto de adoración, solo Alá es objeto de adoración. Él es el creador. Cuando tuve la oportunidad de conocer, haciendo la peregrinación Hajj en Saudi Arabia, estuve en Meca y en Medina. Una de las cosas que a mí, como pues yo era musulmán nuevo y estaba yendo a peregrinación, una de las cosas que yo me cuidé mucho de observar es en la gran mezquita, en la hermosa mezquita de Medina. Allí está enterrado el cuerpo del profeta Mohammed. Y yo quería ver y verificar por mis propios ojos si alguno de todos los 3 millones de personas que estuvimos allí se inclinaba ante la tumba del profeta Mohammed para rezarle, para adorarlo. Y le digo sinceramente, yo no vi eso. Todos los musulmanes sabemos que nosotros no celebramos ni cumpleaños ni fechas especiales, sino las que tenemos dentro del Islam, que son las fechas en que debemos dar adoración a Alá solamente. En ningún caso se menciona en el Corán adoración a María. Hoy tenemos no sé cuántos miles de vírgenes. Antes del programa veía que además de la Virgen mencionada, por ejemplo, de aquí vecino México, de la Virgen de Guadalupe, sabemos que hay muchas vírgenes, que si hablamos de los cubanos dicen la Virgen de la Caridad del Cobre, los hondureños dicen la Virgen de Suyapa, y cada uno de ellos le tiene hasta altares y adoran a la Virgen. Realmente el Corán, en ninguna parte, Alá, el Creador, el más clemente, el más misericordioso, menciona que hay que adorar a María, a ninguno de los santos, a ninguno de los profetas. Nosotros, en este capítulo de hoy, esta es una enseñanza que ustedes guarden también para que en su corazón se alimenten de la verdad. Yo le digo a ustedes que a mí me permitió hace 5 años ser musulmán,
Yo he sido un investigador de la verdad espiritual y cuando encontré el Islam y encontré el Sagrado Libro del Corán, entró una gran paz a mi alma y hoy en día he tomado la responsabilidad de transmitirle a ustedes a través de Islam in Spanish. Para que ustedes sepan, ganen tiempo. Nosotros tenemos todas las alternativas posibles para que ganemos tiempo en toda la investigación que debemos hacer acerca de todas estas cosas que nos inquietan. También nosotros debemos pensar que la Trinidad, ahorita mencionada en este programa, no está en el Corán, al contrario, el Corán niega la Trinidad. Fue en el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, que se reunieron para, fue un obispo, Atanasio, el que sacó esa doctrina de que Dios era tres, y salió la versión del tres en uno, que es que el Padre es Dios, que el Hijo también es Dios y que el Espíritu Santo también es Dios. Esa es una de las doctrinas que más nos separa de los incrédulos. Recordemos que la palabra creyente es aquel que conociendo la verdad espiritual de su profeta anterior, una vez que aparece el nuevo profeta, cree en su doctrina, en lo que trae en su libro. Por ejemplo, decimos, el Antiguo Testamento trajo la Torá, luego viene Jesús y nos trae el Evangelio para refrendar y corroborar las enseñanzas a través de la Torá. Y el Evangelio entonces es lo que conocemos como la Biblia, pero el Sagrado Corán y el Islam es ya el último mensajero, el profeta Mohammed, y el Sagrado Corán, el último de los libros para la humanidad. A través de Islam in Spanish hemos presentado este programa de hoy sobre la vida de Jesús. Recordemos que Islam in Spanish usted lo localiza a través de la internet www.islaminspanish.org. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka. Bienvenidos a Islam in Spanish.